Bueno, y ahora intentemos conectarlo. Ah, ahí va, ahí me agarró. Bien, ¿se ve ahí? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, le aplicamos el logaritmo de este lado y el logaritmo de este lado. Y por logaritmo de x es igual a x por logaritmo de y. Y ahora derivamos implícitamente. La derivada de y va a ser y'. Ojo que es todo un producto, ¿eh? Producto acá, producto acá. Entonces es la derivada de la y por esto sin derivar, más la y sin derivar por la derivada del logaritmo de x. Y acá tenemos la derivada de la x, que es 1, por el logaritmo de la y, más x sin derivar por la derivada del logaritmo por la derivada de la y. Regla de Hasta la ahí cadena. llegué yo. Y ahí es donde tengo el problema. Me ocasiona el problema es cómo pasar la X de Bueno, prima de la derecha hacia la acá izquierda. me comí la x, ahí está. Bueno, es cuestión acá de encontrar dónde está la y', que está en esos términos. La traemos para un lado, y' por logaritmo de x, menos x sobre y, porque es básicamente eso, por y'. Y del otro lado escribimos lo que no nos importa. Esto menos y sobre x. Bien, ese sería este término. Que lo pase para allá. Factor común y' por logaritmo de x menos x sobre y es igual a logaritmo de y menos y sobre x. Entonces la y' es igual a logaritmo de y menos y sobre x, todo sobre logaritmo de x menos x sobre y. Qué elegante este ejercicio. ¿Se entiende? Sí, sí, y ahí, ¿qué valores le pondríamos ahí? O no se le pone directamente. No, acá ya no se hace más nada. Acá depende, salvo que te den algún valor para reemplazar. Esa es la expresión de la derivada. Ah, claro. Buenísimo, gracias, el profe no había Esto, entendido. esto sí, de nada. Esto después lo retoman en análisis 3. Vuelven a utilizar mucho derivada implícita. Bueno, hemos perdido a 15 ya más o menos. Teníamos 60, somos 45. ¿Cómo va a haber análisis 3? Quieren que nos matemos. Y bueno, hay algunos que tienen hasta análisis 4. Lamentablemente, bueno, a mí me encantan los análisis. Lamentablemente yo no tuve análisis 4. Es todo sobre variable compleja. Básicamente es repetir los análisis, pero con variable compleja. Límites, integrales, derivadas, todo con variable compleja. Pero en general, con análisis 1, 2 y 3, ya tienen un lindo nivel matemático para poder entender después todas las físicas que ven, tal vez termodinámicas y todo el resto de la carrera. Y los eléctricos, electrónicos, que trabajan mucho con inductancias y corrientes, les aparecen mucho los números imaginarios, a ellos les dan un análisis más. Y no sé si en ingeniería civil también. Profe, yo soy de ingeniería química. No, Voy a vos tener no vas a análisis. tener. Sí, hasta 2 me parece, análisis 2 o 3 me parece. No, el 3 tienen todos. Hasta el 3 tienen todos. Ah, bien, bien. 2 álgebras para todos y 3 análisis para todos, y para algunos en particular tienen análisis 4.
Yo voy a tener algo más referido a la química, como química analítica, ¿no? Claro. Vos vas a tener química 1, inorgánica 1, inorgánica 2, orgánica 1, orgánica 2, analítica. Sí, hay como 5 químicas, 3 termodinámicas, que se llama físico-química 1, 2 y 3. Usted es de química, profe, ¿no? Sí, 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 hermosa carrera. No se compara con civil, me parece. ¿Es ingeniero químico, profe? Así es, así es. ¿De qué generación es? Generación 2000, o sea, ¿cuándo me recibí? 2013. Claro, sí, sí. 2013. Ah, hace poquito. Poquito, casi 10 años van a ser en 2 años. 8. Bueno, más o menos, pero... sí, ¿cuánto debe tener? Tiene que tener 30 y largos, ¿no? 30 y pocos, por suerte. 30. ¿Se recibió con 25? Ah, o sea que al Es- día se recibió. sí, sí, bastante al día fue. Bastante al día fue. Esto pasa cuando nos aburrimos el análisis, ¿no? Hablamos de la vida. Eh, sí, bastante al pie estuvo eso. Pero bueno, yo soy nerd. Es así, no. En Dicen que una de las general. materias más heavy de química, en ingeniería química es, ¿cómo se llamaba esto? Transporte y energía. O- Salvo que hayan cambiado el plan, no recuerdo que haya una materia con ese nombre. Ah, es verdad que lo cambiaron. Sí, hay una que se llama algo operaciones así unitarias. ahora. También está operaciones Eh, unitarias. ¿Esa sigue? Operaciones unitarias 1 y 2, me parece que son las materias más largas de la carrera. No sé si las más difíciles, pero son las más largas. Sí, es verdad que antes había una materia que se llamaba Fundamentos de la Ingeniería Química y me parece que la separaron en 2, donde se da mecánicas de transporte o algo así, o fluidos de transporte o algo así, y fundamentos también, no sé. Es verdad, yo la tuve toda en una. Era toda una materia unificada esa en mi época. Pero al poco tiempo me enteré que separaron en 2 materias. Creo que estás hablando de eso. Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue su tesis al final? ¿No hay ¿Tuvo ninguna tesis? otra pregunta de análisis? ¿De Me curioso? da bueno, después, cuando ya todos hayan aprobado recuperatorios, exámenes, finales, Bueno. además sí, vamos de a poco, nos vamos a cruzar seguro en análisis 2, en análisis 3, dejen algo para las otras materias. Yo tengo una duda sobre un punto. Sí, El TP7, bien. en el A ver, punto 6, cuando te pide la concavidad. Es una función cuadrática la que nos da. perdón, dame un segundo que llego al TP. Qué risa. Este es el TP7. Acá está. Claro, Este ahí. es. Sí, justo en el punto 6. Ah, ok, acá. La, es más que nada teórica en la función A, una función cuadrática. Bien. Y cuando nos pide calcular, sacar la concavidad, podemos decir, ¿tengo que dejar expresado cuál es el punto de inflexión? ¿O le digo que directamente no tiene? Porque es Muy una bien. cuadrática y por ende es una parábola, no tiene punto de Bueno, inflexión. muy bien. Todo eso se tiene que demostrar matemáticamente. Ah, bien, no lo puedo dejar escrito, no tiene punto de inflexión por ser Y, una función cuadrática. y mira, lo que van a ver en ese caso es que entendés lo que haces, pero no sabés hacerlo. Claro. La idea es que la primera derivada de una parábola es una recta y la segunda derivada va a ser una constante. Y esa constante es un único, es un único valor. No va a cambiar de signo, no depende de x. Entonces, si te quedara la segunda derivada igualada, por ejemplo, a 2, que me parece que en este caso va a ser ese, decís que la segunda derivada es igual a 2 para todo x perteneciente a los reales. Por lo tanto, es siempre positiva, por lo tanto, siempre cóncava hacia arriba, por lo tanto, no hay punto de inflexión.
Ah, bien. Esa era mi duda. Si bastaba con dejarlo mostrado O con sea, palabras o tenía que escribirlo. tu conclusión a partir de lo que sabes de funciones es correcto, pero lo tenés que acoplar a lo que estamos viendo de segunda derivada. De derivadas, más que nada. Primera, segunda y la que sea. Claro, claro. Entonces, viendo que no vas a obtener nunca una derivada segunda que se haga cero, ahí podés decir entonces que no hay punto de inflexión. Bien. Eso me va. Listo. Así es. De nada. ¿Alguna otra consulta que estén por ahí en el TTP o en cualquiera? Sí, pero yo tengo una duda. Sí. Sí, eso el punto 12.2, o sea, este es el TPA, guarda, el TP6, Perdón, punto este 2, TP que... Ah, ¿este de acá? no, TP6, TP6. No sé si lo tengo abierto, sí, sí. ¿El punto 2, este? no, es el, Escucho joder, cortado. no, ahí está. Sí, el inciso, sí, empecé a llamarlo bastante mal, entonces, No, no te yo voy a escucho, adoptar. che. Hola, ¿me escucha, profe? Ahí un poco mejor. Uf, anda medio lento internando. Sí, sí, es que el viento está terrible, al Sí, menos acá. sí, debe ser eso, sí. Bueno, yo tenía duda en el punto 12, inciso 2. 2 sí, sería mejor dicho. 12. Este que está acá. A ver, si me carga bien. Sí, esa función por Bueno, punto. a ver, lo vamos a copiar. Yo 12. primero, Sí, decime. ahí ese problema yo lo que tengo es cómo analizar en un entorno, básicamente. Yo hice todo el análisis primero antes. Primero ante todo puse el dominio de la función, después analicé la continuidad, todo eso, y después empecé a buscar los puntos críticos. Resulta que no tiene Bien. punto crítico cuando cuando la derivada de la función no hay un punto donde la derivada de la función es igual a cero. Ok, Eh, bien. para ir un Pero, poquito más al grano. bien. Pero ¿qué pasa? ¿Es derivable en cero la función? No. Ahí y Bien, lo entonces que tenés un hice punto fue crítico. analizar la continuidad. Bien, si Claro, colocamos un cero, claro, no es continua, claro. ¿no? F de Sí, sí, X no es continua en X igual a cero. Entonces no es derivable. Acá. claro. Sí. Bien, ¿no? Entonces el punto crítico es X igual a cero. Este es un caso muy similar al anterior, entonces. No tenemos la posibilidad de utilizar el teorema, porque no es continua en cero. Bueno, vamos con los límites. El límite de X tendiendo a cero por derecha es de X al cubo más X menos 18, esto da menos 18. Y el límite de X tendiendo a 0 por izquierda es menos X cubo menos 2X más 3. Esto da 3. Y F en 0 es igual a 3. Bien, y ahora tenemos que ver qué pasa antes y qué pasa después de ese punto, porque nos coincide esta imagen con este de acá. ¿Sí? Claro, eso es la duda. Claro, ya sabemos que no va a ser, o sea, no va a ser mínimo porque este es más chico. ¿Sí? Este es más chico, pero ahora, ¿será máximo? Y bueno, vamos a ver, porque hasta ahora lo que tenemos es en el eje, suponiendo que no queremos ver GeoGebra, vale como menos 18 por la derecha, ¿sí? Por la derecha,
Entonces vamos a ver crecimientos y decrecimientos. F derivada de x va a ser igual a, baja esto como menos 3x al cuadrado de menos 2, y este es 3x al cuadrado menos 2 también. No, más 1. Más 1. Bien, más 1. Entonces fíjense, esto es, si x es solamente cero, para todo x perteneciente, su conexión a internet es inestable. ¿Ustedes están ahí? ¿Me escuchan y me ven? Sí, Sí, se había perfecto. trabado un poco. Se cortó igual. Ah, sí. Bueno, y esto es mayor a 0 para todo x perteneciente a menos infinito 0. O sea que por la izquierda es siempre creciente, ¿no? La izquierda me dio en 3. 3, 1, 2, bueno, suponete que este es 3. Este es 3 y este es menos 18, no importa la escala. Entonces, por la izquierda, que por la izquierda llegué hasta el valor 3, me dice que es siempre creciente. Así que bueno, hacemos así. Por la derecha, que cayó en menos 18, me dice que la derecha, que es esta de acá, es siempre decreciente, porque es negativa, menor a 0 para todo x, ¿no? Entonces acá se podría poner, ¿no? A ver, conclusión. Menor a 0, entonces, por lo tanto, f decrece. Bueno, va para abajo. Y acá, por lo tanto, f crece. Bien. Entonces, en este lugar tenemos esto que hace así. El punto está colocado acá. El punto en 3, f en 0, vale acá, y este es abierto. Es abierto. Entonces, si yo me veo un pequeño intervalito, ¿sí? Veo que este punto de acá, ¿sí? Tiene valores que son más chicos para todo el intervalo. Valores más chicos, valores más chicos. ¿Lo ven? No sé si se entiende, pero ¿cuál es la conclusión del punto? Es un máximo relativo. Relativo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Si el punto superior ese donde colocó que era el máximo relativo fuera un círculo, o sea, fuera cerrado, o abierto, digo, o sea, fuera una parte del intervalo abierto, no toma el 3, pero toma el menos 18, sería un mínimo relativo, cambiaría el sentido, ¿no? Muy bien. Claro. Sí. Si el punto en vez de haber estado ahí en 3 hubiera estado en 18, tenemos valores que son todos más altos. Sí, exactamente. Sí, hubiera sido un mínimo. Me parece que se me está acabando la batería, che. Profe, ¿cómo se hace? No te escuché. ¿Cómo? ¿Cómo sería su condición? O sea, a mí me habían explicado, pero no lo había entendido, que tenían que yo armar un intervalo así chiquito, así más o menos aproximado, y ahí más o menos evaluar en esos puntos y que algo así explicado. Esto sí no me había explicado. Para, dame un Pero segundo, quiero, estoy yendo a buscar el cargador antes que se apague esto. ok. Ahí está. Bueno, te escuchaba medio trabado, pero ¿qué era lo que decías?
Yo había preguntado hace tiempo, igual no había quedado claro, pero a mí me han dicho algo así diferente, ¿viste? Me dijeron que yo tenía que armar un intervalo en torno a ese, al punto que encontramos, el punto crítico ese. Armar Claro, un y es lo que... intervalo chiquitito, y ahí en esos Sí. intervalos evaluar unos puntos y ahí concluir si es máximo o mínimo, o no es nada tampoco. Básicamente es lo que hicimos con el análisis del límite, ¿sí? Es básicamente lo que hicimos. Vimos a dónde tiende por derecha, bueno, la derecha es la otra, a dónde tiende por derecha y a dónde tiende por izquierda, pero justo nos da que la imagen del punto encaja con una tendencia. Entonces tenés la siguiente opción. Es verdad que puedes entonces evaluar en un punto cercano al 3 por izquierda y cercano al 3 por derecha, o la otra es ver en realidad qué estaba pasando con el crecimiento y el decrecimiento en las cercanías del valor. Entonces, como a vos te dio que de esta información, de los límites, te queda que el 3 es el valor más grande, que es el valor de la imagen. Bueno, tengo que ver si por la izquierda decrece, porque capaz que me queda el menos 18 por un lado, el 3 por el otro, pero justo por el 3 por izquierda crece, ¿no? Entonces no puedo concluir nada. Por eso después lo que hicimos fue ver las derivadas, también para practicar un poquito la conclusión, ¿sí? Y ver que siempre decrece de ese lado. Entonces, el valor más grande que teníamos, que era 3, nos da además que a la cercanía decrece, o sea que son más chiquititos, o sea que el 3 es el valor más grande. Y como dijo Seba por ahí, ¿por qué no? Y el 18 no es el valor más chico, y no, porque este valor 18 es simplemente una tendencia, ¿sí? Es una tendencia. El punto vale, en 0, vale 3. Y es el valor más grande, porque por un lado llegamos hasta 3, y por el otro lado ya estamos en menos 18, ni me importa. ¿Sí? Entonces el 3 es el más grande. ¿Sí? Hola, hola. Profe, sí, ahora me quedó mucho más claro. Ah, Sinceramente buenísimo. me quedó más clarísimo, me quedó. Porque Bueno, qué bueno. no entendía esta parte. Sí, muchísimas gracias, profe. De nada. Tenía una pequeña consulta sobre el inciso del punto 7, del TP7. TP7.7. Sí, sí. A ver. Este que está acá. Sí. Bien. Sí. ¿Qué duda? El ejercicio dice, bueno, el siguiente gráfico corresponde a la función derivada de f, donde f es continuo en su dominio, siendo el dominio de f de x todos los reales excepto, bueno, el 0. Pero también Sí. hay una discontinuidad en menos 1,5. Sí. ¿Puede ser que no sea un error de tipeado? No, porque una discontinuidad no quiere decir que no haya que incluirlo en el dominio. Claro, entiendo. Respecto a los puntos críticos, la definición de puntos críticos, que dicen, bueno, que decían que, bueno, f' de c podría ser igual a 0, o sea, se podría igualar a 0, sería un punto crítico, y otro caso es que f' en c no exista. Bien, Esa, bien. esa parte donde no existe, no la entendí muy bien, o sea, tiene que... Bueno, mira acá. Claro, y en 0 también, ¿no? Pero esta no existe en el dominio tampoco. Claro, entiendo. Entonces, este es un punto crítico. Este es un punto crítico. Y este es un punto crítico. Y el 0, y en el 0 no está evaluado porque... Este punto, ¿Sí? que es x igual a 0, no pertenece
al dominio de f. Ah, claro, ¿Sí? entiendo. Sí, me estoy confundiendo porque esta es la función de f'. O sea, la Exacto. derivada de f. Claro, disculpa. No, está bien. Igual ese punto cero, profe, ahí sigue también el denominado punto problema, ¿no? Exacto. Clasificado. Punto problema. Sí. Nada más les pide eso, ver los puntos críticos. También los puntos relativos de f. Estaba mirando eso. Extremos relativos. Extremos relativos, disculpe. Extremos relativos. Bueno, entonces, fíjense. Acá la derivada antes del menos 2 es positiva. O sea que la función crece. Y acá la derivada es negativa. O sea que la función decrece. O sea que, ¿qué ocurre en este punto? ¿Sería el punto máximo relativo? Este sería muy bien. X igual a menos 2 es un máximo relativo. ¿Sí? Acá la derivada es negativa y acá la derivada es negativa. ¿No? Sí, sí. Acá no hay extremos. Acá decrece y decrece. Porque recuerden que esta es la derivada. Me importa el signo de la derivada. ¿Sí? Acá sigue siendo derivada negativa, acá sigue siendo derivada negativa, y acá sigue siendo derivada negativa. O sea que este es el único extremo relativo que hay. ¿Se entiende? Más o menos. Por ahí yo me guío mucho cuando tengo la expresión matemática y ahí la voy relacionando. Pero así como que te dan la gráfica de la derivada es como un poco confuso. ¿Por qué dijo que todas las partes de abajo de la función eran negativas? Bien, porque los conjuntos, ¿sí?, de negatividad de la derivada me indican, ¿sí?, los decrecimientos de la función. Porque los conjuntos de negatividad de la derivada es cuando la derivada es menor a 0. Y la derivada menor a 0 indica decrecimiento. Entonces, siempre que la derivada tenga un conjunto de negatividad, tengo función decreciente. ¿Sí? Claro. O sea, mientras que esté abajo del eje X, bueno, una forma así Exacto. abstracta va a ser cosas. Por eso, en todo este sector, la función real decrece. Incluso en el ¿Sí? punto 3. Si el punto 3, por ejemplo, se hubiera extendido para arriba, ¿sería otra cosa? Sí. Si esto hubiera hecho así, ya sería otra cosa. Porque ahí pasa a positivo. Y sería un mínimo relativo ahí, me parece, ¿no? Exactamente, porque crece y crece, sí. Si hubiera pasado para arriba sería un mínimo. Pero en este caso no. Y si ¿Sí? hubiera sido. Sí, sí. Y en un caso hipotético que se hubiese estado sobre el eje X, o sea, no sé si puede llegar a pasar, creo que no. ¿Qué hubiera hecho así? Claro, no sé si es posible. Como, Sí, como ser posible es, pero ¿qué significa esto? Una derivada constante significa que tenés una recta. De hecho, con una recta con pendiente igual a la derivada, pero si justo esta derivada cae en 0, quiere decir que tu función, sea como sea, se hubiera quedado también en 0. claro, entiendo. Ese es un buen ejercicio para ver, ¿eh?
Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Sí, yo de nuevo, profe. ¿Cómo? Yo de nuevo. Sí. Sí, yo tengo otro problema más en el P7. ¿En este mismo? P7, sí, punto 6C. 6C. No hay 6E. C, no E. ¿Este de acá? Sí, el último Sí. ejercicio. ¿Qué pasa con ese? Ese básicamente no sé cómo razonarlo en la parte cuando me piden intervalos de concavidad y punto de inflexión. Ahí se me complicó. El otro lo pude hacerlo, pero no Mirá, sé si qué dudas tengo, o sea, básicamente, pero si me podía dar una mano por ahí. X sobre X, no sé qué decía, la verdad, a ver, X sobre X cuadrado menos 1, no sé cómo era. No, X cuadrado sobre 1 menos X. X cuadrado sobre 1 menos X. Ahí está. No importa la gráfica. Entonces, la derivada y la segunda derivada. Bien. Ahí está. No veo la gráfica. Vos deberéis haber llegado a esto, ¿cierto? Si derivaste bien, no le des bolilla al denominador, porque el denominador solo te muestra 1 menos x al cuadrado, y en este caso 1 menos x al cubo. Nada más. Pero lo importante es lo que tenés acá arriba. La segunda derivada nos quedó menos 2 sobre todo esto. Por lo tanto, lo de arriba es siempre negativo. Y lo de abajo, dependiendo de este polinomio, ¿sí? Que esto que tenemos acá es 1 menos x al cubo, dependiendo del signo del de abajo, vamos a tener un signo de la derivada segunda. ¿Sí? ¿Dónde cambia eso? En 1. En 1 tenemos una asíntota vertical. ¿Sí? Se ve acá. En 1 hay una asíntota vertical. Entonces, de 1 para un lado, tenemos un signo de concavidad, y del 1 para el otro lado, tenemos otro signo de concavidad. ¿Sí? Ese es el análisis de signo que hay que hacer. No hay punto crítico. Perdón, no hay punto de inflexión, porque la derivada segunda quedó menos 2 sobre todo esto, nunca se hace 0. No hay ningún valor de x que haga que esto se haga 0, entonces no hay punto de inflexión. Pero sí hay cambio de concavidad. ¿A través de quién? De la asíntota vertical. De un lado de la asíntota vertical tengo una concavidad y del otro lado tengo otra concavidad. Bueno, esto ya no lo voy a volver a aprender, ya se volvió a pagar 30 veces. Bien. Y fíjense que si lo queremos ver, era realmente así. De un lado del 1 tenemos concavidad positiva porque está sonriendo, y del otro lado del 1 tenemos concavidad negativa porque está triste. ¿Sí? No hay punto de inflexión porque justo en 1 hay una asíntota vertical. O sea que yo cuando analice la concavidad tengo que analizar respecto al punto problema, básicamente, ¿no? Al punto problema y a los puntos en donde la derivada segunda se haga 0 o no exista. El tema es que acá no hay ninguno de esos dos casos. Acá la derivada segunda no se hace 0 nunca, y no hay nunca un valor donde la derivada segunda no exista, pero sí exista en el dominio. Acá el único punto de análisis es el punto de problema. ¿Bien? Sí, hay. Yo tengo que... Sí, ese era básicamente el problema. No sabía en qué punto, o sea, en qué intervalo tenía que analizar.